Bien, hermanos, Señor les bendiga grandemente en este día. Es un placer saludarles nuevamente, hermanos. Que el Señor nos bendiga en su gracia, su mano poderosa sea con nosotros. Un nuevo día, hermanos, que podemos disfrutar de la vida, de la salud, de su mano, de su gracia poderosa. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre porque Él ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor. Estamos aquí entonces, hermanos, a la luz de las Escrituras, analizando un poquito algún pasaje, ¿no es cierto?, que tenga que darnos aliento, fortaleza, que su palabra nos pueda ayudar a poder ser cada vez más eficaz, digamos, diría yo, en la obra del Señor. Amén. Hermanos, estamos ya en el capítulo 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño énfasis inicial. Capítulo 2, hermano, dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hasta allí solamente voy a leer porque es suficiente con esto, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos esforzarnos en la gracia? Usted sabe que gracia significa, hermanos, un favor no merecido. Así como somos salvos por gracia, debemos vivir por gracia. Y esto significa confiar, hermanos, completamente en el Señor Jesús, en su poder, y no tratar de vivir con nuestras propias fuerzas. Yo creo que debemos aprender eso, a recibir y a utilizar, hermanos, el poder de Cristo, porque Él va a hacer eso. Él nos va a dar la fortaleza necesaria para hacer su obra. Por lo tanto, si la iglesia siguiera, hermano, mire, con firmeza este consejo, yo creo que se expandería enormemente, hermanos, en la medida que los creyentes sean enseñados y que ellos puedan enseñar y que que comisionen a otros, los que a su vez harán lo mismo con los otros, y esto debiera convertirse en una cadena fuerte, ya que los discípulos, hermanos, necesitan ser equipados para transmitir su fe, hermanos. El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces, ¿no es cierto?, de hacer discípulos de otros. Al predicar, al enseñar, en este caso, Timoteo lo que haría, hermanos, enfrentaría el sufrimiento, pero resistiría, ¿te fijas? Pablo usó incluso la comparación de soldados, de atletas, de agricultores, y todos ahí vamos a observar estos detalles, hermanos, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos, obviamente, a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. ¿Amén? Como los soldados debemos renunciar a la seguridad mundana y someternos, hermanos, a una disciplina rigurosa, o como los atletas debemos entrenar duro y someternos a las reglas, como los agricultores debemos trabajar arduamente y saber esperar. Yo eso hermanos, quiero animarles en este día, que el Señor nos dé fortaleza en cada momento, en cada situación. Entonces yo quiero pedirles eso, ¿no? Esfuérzate, hermanos, esfuérzate. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Ya estas palabras de aliento, fíjate, de Pablo son muy importantes. Pablo sabía que Timoteo
necesitaría fortaleza una y otra vez, y obviamente necesitaría resistencia para cumplir el llamado de Dios. Y no es sencillo cumplir el llamado de Dios. Necesitamos de su poder, necesitamos de su fuerza. Y una vez más, estas diríamos que son como una de las 25 veces, hermanos, que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir, hermanos, en su labor en Éfeso. ¿Ya? Entonces parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad. Entonces esta carta a los Timoteos nos enseña también a nosotros los líderes cómo tenemos que estar allí una y otra vez motivando, animando a nuestra gente, a nuestro liderazgo, ¿no es cierto? Así que esto es un buen ejemplo para ayudar a otros hermanos. Así que necesitaba que frecuentemente se les dijera esta palabra: esfuérzate y sé valiente, ¿ya? Así que damos gracias al Señor porque Dios siempre está ahí para darnos fuerza, como dice la palabra, ¿te acuerdas? En Isaías 40, 29 en adelante, cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Te recuerdas? Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, hermano, Pablo tuvo que estar atento, a alentar a Timoteo a esforzarse constantemente. Así que damos gracias a Dios porque Él hace que el recurso de su fuerza esté siempre disponible para nosotros. Sin embargo, no llegará mientras no nos sentamos pasivamente y suponemos que Dios simplemente va a verter sobre nosotros. Él nos trae fuerza ¿sabe cuándo? Mientras lo buscamos, o dependemos de Él en vez de en nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Así que, hermanos, quiero detallar otra cosita que me llama mucho la atención, y que es aquí tenemos un resumen en realidad de dos cosas. Quiero que me esperen un minutito. Ya, aquí está. Tenemos un resumen de dos cosas. Primero, la recepción y la transmisión de la fe cristiana. Recepción y transmisión. Primero, hermanos, la recepción, en este caso de la fe, se basa en dos cosas. Se fundamenta en la audición, ¿ya? Acuérdense que fue Pablo fue de Pablo que Timoteo escucha, ¿no es cierto?, la verdad de la fe cristiana. Pero las palabras que escuchó, se dice que fueron confirmadas, hermanos, por el testimonio de muchos que estaban dispuestos a decir: no, estas palabras sí son verdaderas y lo sabemos, porque así lo hemos encontrado en nuestra propia vida. En el fondo, un testimonio de que otros sí han vivido, experimentado el poder, la gracia, la mano poderosa del Señor. Entonces puede ser que haya muchos de nosotros que no tengamos quizás el don de la expresión y que no sepamos a lo mejor enseñar. Algunos no van a saber quizás exponer la fe cristiana, pero incluso, hermanos, quien no tiene el don de enseñar puede dar testimonio, hermanos, testimonio del poder viviente del Evangelio, porque es un poder viviente, hermanos. Segunda cosa, no es solo un privilegio recibir la fe cristiana, es un deber transmitirlo. ¿Te fijas el detalle? La segunda cosa es transmitirlo. Todo cristiano debe verse a sí mismo como un vínculo entre dos generaciones. ¿Te fijas? De hecho, Simpson escribe sobre este pasaje. Él dice lo siguiente, dice: la antorcha de la luz celestial debe transmitirse sin apagar de una generación a otra. O sea, todos vamos transmitiendo lo que hemos recibido. Y Timoteo debe considerarse, hermanos, un intermediario entre las edades apostólicas y las posteriores. Ahora, una tercera cosa, hermanos, que la fe debe transmitirse a hombres fieles. Es el detalle, ¿eh? Transmitirse a hombres fieles, que a su vez estos hombres fieles van a enseñar a otros. Así que si tú eres un hombre fiel,
Tu deber es enseñarle a otro lo que estás aprendiendo, enseñarle a otro. Entonces la iglesia cristiana depende de una cadena ininterrumpida de maestros, hombres que enseñen esta verdad. Entonces cuando Clemente, por ejemplo, estaba escribiendo a la iglesia de Corintio, él esbozó la siguiente cadena. Dice, nuestros apóstoles nombraron a las personas antes mencionadas, es decir, a los ancianos, y luego proporcionaron una prórroga para que si estos se durmieran, otros hombres aprobados tuvieran éxito en su ministerio. Entonces el maestro, hermanos, es un eslabón en la cadena viviente que se extiende, hermanos, ininterrumpidamente desde ese momento presente hasta Jesucristo. O sea, vamos uno tras otro agarrando, yo tomo esto y voy y después se lo transmito a otro y así vamos en una cadena interminable. Entonces, hermanos, vemos aquí que estos maestros deben ser hombres fieles. Una característica muy fundamental, deben ser hombres fieles. Fíjate que en el original esta palabra es pistos. Y es una palabra que tiene una rica variedad de significados y es un hombre pistos es un hombre que cree totalmente, es un hombre que es fiel, que es leal, confiable. Este es el hombre pistos, fiel, leal y confiable, y todos estos significados están ahí. De hecho, Falconer, un escritor, dijo que estos creyentes son tales que no cederán ni a la persecución ni al error. O sea, no dependen de ninguna otra circunstancia. El corazón del maestro debe estar tan concentrado en Cristo que ninguna amenaza, hermanos, de peligro lo desvíe del camino de la lealtad. Y ninguna seducción, hermanos, de la falsa enseñanza, como estaba pasando en esa época con Timoteo, que ninguna de estas enseñanzas le permitiera desviarse del camino correcto de lo que era la verdad de Cristo. Entonces debe ser firme, por lo tanto, en la vida como en el pensamiento. Hombres fieles, ¿te fijas? Firme en la vida y también en el pensamiento. Es difícil ver hombres, hermanos, que un día están arriba, otro día están abajo, un día quieren, otro día no quieren. Es increíble cómo juega en contra, hermanos, esto de la parte de la emoción. Tenemos que orar al Señor para que Dios nos dé fortaleza en eso, hermanos. No podemos depender que un día estamos bien, otro día estamos mal, un día queremos, otro día no queremos, un día nos gustó, otro día no nos gustó. No, no es así, hermano. Después dice en el versículo 3 al 4, dice, acepte su parte en el sufrimiento como un excelente soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en asuntos civiles ordinarios. Él deja a un lado esas cosas para que con un buen servicio pueda agradar al comandante que lo ha inscrito en su ejército. Muy buena versión, ¿no? Y aquí vemos que la imagen del hombre como soldado y la vida como campaña, ¿no es cierto? Es una de las cosas que los romanos, hermanos, y los griegos conocían bastante bien, ¿ya? Séneca, por ejemplo, un escritor de aquella época, dijo, vivir es ser un soldado. Mira lo que dijo. O sea, es una verdadera lucha. ¿Te fijas el detalle, hermanos? La vida de cada hombre, dijo Epicteto, es una especie de campaña, y una campaña larga, dijo, y variada. Este es otro escritor, ¿no? Pablo tomó esta imagen, hermanos, y ¿sabe lo que hizo? La aplicó a todos los creyentes, a todos los cristianos, pero especialmente a los líderes, a los servidores de la iglesia. De hecho, insta a Timoteo, hermanos, a pelear una buena batalla o a pelear una buena campaña, hermanos. ¿Te fijas? Él llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, le dice el compañero de guerra. O también, hermanos, él llama a Epafrodito, que era el mensajero de la iglesia de Filipos, lo llama mi compañero de milicia. ¿Te fijas cómo lo llama Pablo? Entonces, claramente Pablo vio en la vida del soldado, ¿qué es lo que vio? Un cuadro de la vida del cristiano. Entonces, ¿cuáles eran entonces las cualidades
del soldado que Pablo habría repetido en la vida cristiana. Vamos a ver algunas cualidades. Sería bueno que las pudiera ir anotando, hermanos. Primero, el servicio del soldado debe ser un servicio concentrado. Una vez que un hombre se ha alistado en una campaña, o en este caso en una tarea a ejecutar, ya no puede involucrarse en los asuntos cotidianos de la vida. Debe concentrarse en su servicio como soldado, hermanos. Somos soldados. Y el Código Romano decía lo siguiente: prohibimos, decía, a los hombres dedicados al servicio militar realizar ocupaciones civiles. Ahora, en este caso, hermanos, un soldado es un soldado y nada más. El cristiano debe concentrarse en su cristianismo. Eso no significa, hermanos, que no deba dedicarse a ninguna tarea o negocio mundano. Eso es una muy mala interpretación. Claro, todavía debe vivir en este mundo, ¿no es cierto? Y debe trabajar, y debe hacer todo lo que corresponde, debe ganarse la vida, pero sí significa que debe usar cualquier tarea que sea, o en la que esté comprometido, debe demostrar que es creyente, que es un cristiano de verdad. Una segunda característica o cualidad es que el soldado está condicionado a la obediencia. El entrenamiento temprano de un soldado, hermanos, está diseñado para hacer que obedezca, sin cuestionar la palabra de mando, hermanos. No tenemos que hacer eso, hermanos. Puede llegar un momento en que sea una obediencia instintiva, ¿ya? Obviamente le pueda bendecir y salvar la vida de varios otros, ¿ya? En cierto sentido, no es parte del deber del soldado saber el motivo involucrado, ¿no es cierto? ¿Por qué está en medio de la batalla? Y quizás no va a poder ver el panorama absolutamente general. Las decisiones que las debe dejar el comandante, en este caso el Señor dejó claro en la Biblia lo que había que hacer. Él lo ve absolutamente todo, él ve todo el campo. Entonces, el primer deber del cristiano, ¿qué es lo que es? La obediencia a la voz de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer la voz de Dios y aceptar, en este caso, la aceptación incluso de lo que a veces no comprendemos, porque hay cosas que a veces no comprendemos. Pero tenemos que aceptarla, tenemos que decir sí, Señor, aunque no lo comprenda. Ahora, como dije, el soldado está condicionado a la obediencia. Una tercera cosa, hermanos, que el soldado está condicionado al sacrificio. Fíjate, hermanos, que Gossip, un escritor, cuenta cómo un capellán en la guerra del 1914 estaba subiendo la línea por primera vez, ¿ya? La guerra, lo que era la sangre, las heridas, la muerte eran algo nuevo para él. Y en su camino vio al lado de la carretera, dejando atrás después de la batalla, el cuerpo de un joven soldado. Y curiosamente quizás le vinieron a la mente las palabras de Cristo, ¿no es cierto? Cuando decía: este es mi cuerpo que es partido por ti, o este es mi cuerpo que es quebrantado por ti. Entonces el cristiano debe estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sus deseos, a sus recursos, por Dios, hermanos, y por su semejante. En este caso, el soldado está condicionado al sacrificio, a sacrificarse. Siempre es una constante, hermano. Siempre tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Y también hay una cuarta cualidad, que es el soldado está condicionado a la lealtad. Cuando el soldado romano se unió al ejército, tomó, ¿no es cierto?, una especie así como una especie de sacramento, una especie de compromiso, que era el juramento, hermanos, de lealtad a su emperador, que le llamaban el sacramentum. Y en este caso alguien graba, hermanos, una conversación entre un mariscal llamado Foch y un oficial, en este caso en la guerra, que dice lo siguiente: no debe retirarse, dijo Foch, debe aguantar a toda costa. ¿Ya? Entonces dijo el oficial horrorizado, dijo:
Bueno, eso significa que todos debemos morir entonces. Franz respondió precisamente. Entonces, la virtud suprema del soldado es que debiéramos ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. O sea, el cristiano también debe ser leal a Jesucristo. A través, ¿no es cierto?, de ser fiel, incluso si es necesario morir. De hecho, la iglesia primitiva, hermanos, así era su pensamiento. Si tenía que partir, tenía que morir, tenía que sacrificarse, ellos lo iban a hacer. Y muchos lo hicieron, hermanos. Entonces, hermanos, que el cristiano también debe ser fiel y leal a Jesucristo a través de todas las situaciones, oportunidades o cambios de la vida, incluso hasta las puertas de la muerte. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este minuto, hermanos. Ya, también vemos aquí hay otra comparación. En este caso dice el atleta de Cristo. Verso 5 dice, y si alguien participa de una competencia atlética, no gana la corona a menos que observe las reglas del juego. ¿Ya? Entonces Pablo acaba de usar una imagen del soldado, recuerde, para representar al cristiano, y ahora usa otras dos imágenes. Va a usar la imagen del atleta y usa la imagen del labrador. ¿Ya? ¿Y todo para qué? Para animar, para fortalecer a Timoteo, para que no se acobardara. Y ahí está, animándonos a nosotros también, hermanos. ¿Te fijas, hermanos, que Pablo dice que el atleta, hermanos, no gana la corona de la victoria a menos que observe las reglas del discurso? En este caso del concurso, hermanos. En este caso, aquí hay un punto muy interesante en el original que habla de luchar legítimamente. El que lucha legítimamente, hermanos. De hecho, en el original, esta palabra, hermano, hablaba de un atleta profesional, no un atleta aficionado, no aquel que estaba haciendo por pasatiempo nada más, sino que habla de un atleta profesional, ¿no es cierto? Un hombre que luchó legítimamente, fue el hombre que concentró todo en la lucha, en la carrera que tenía que enfrentar. Entonces, como dije, su lucha no solo era cuestión de tiempo libre, como podría serlo un aficionado, fue una dedicación total y absoluta, hermanos, de su vida a la excelencia en el concurso, ¿no es cierto?, que había elegido. Entonces aquí tenemos la misma idea de que la imagen de Pablo cuando habla del soldado. La vida de un cristiano debe concentrarse en su cristianismo, así como la vida de un atleta profesional se concentra en la competencia que ha elegido. Entonces, el cristiano del tiempo libre es una contradicción, hermanos, de términos. No debiera suceder. La vida entera de un hombre debiera ser un esfuerzo por vivir su cristianismo. O sea, si el Señor nos llamó, hermanos, ahí estamos. Estamos firmes y atentos, hermanos, para servir al Señor. Entonces, ¿cuáles son entonces las características? Vamos a hablar ahora de las características del atleta que están en la mente de Pablo. Primero, el atleta, hermanos, el atleta debe ser un hombre sometido a la disciplina y a la abnegación. ¿Entienden? Alguien me estaba llamando, discúlpenme. Ya, entonces, hay momentos en los que el camino no resulta fácil. Por ejemplo, debe cumplir con su horario de entrenamiento y no permitir que nada interfiera con él, ¿cierto? Y de hecho habrá días en los que le gustaría dejar su entrenamiento, dejar relajarse, ¿cierto? Relajar de su disciplina, pero no debe hacerlo, ¿cierto? El atleta es sometido a la disciplina y a la abnegación. Incluso habrán placeres y a veces indulgencias que le gustaría permitirse, pero debe rechazarlos. El atleta que desea sobresalir
sabe que no debe permitir que nada interfiera, ¿no es cierto?, en ese nivel, porque necesita, ¿no es cierto?, una aptitud física en el momento mismo que se ha fijado. Debe haber disciplina en la vida cristiana, sí o sí. Hay momentos, hermanos, en los que los caminos no son fáciles. Hay ocasiones en las que nos sentimos tentados como dije, a relajar nuestros estándares. Así que el cristiano debe entrenarse para no relajarse nunca, ¿ya? Porque necesitamos que nuestra vida cristiana sea más fuerte, más pura, cada vez más, ¿entiendes? Hay una segunda cosa: el atleta es un hombre que observa las reglas. Primero que dije, el atleta es un hombre sometido a disciplina y abnegación. Segundo que dije, es un hombre que observa las reglas, ¿sí? Entonces, después de la disciplina y las reglas del entrenamiento, viene el concurso, ¿no es cierto? Viene la parte de participar, ¿ya? Un atleta no puede ganar a menos que juegue el juego, digamos. O sea, el cristiano también se enfrenta a menudo con sus semejantes, ¿cierto? Y debe defender su fe, debe buscar convencer, debe buscar persuadir, y seguramente en algún minuto tendrá que discutir ciertas cosas o debatir ciertas cosas. Entonces, y debe hacerlo según las reglas cristianas. O sea, por ejemplo, no importa cuán ardiente sea la situación con alguna persona que tengamos que convencerlo, nunca debemos olvidar la cortesía, por ejemplo. Un creyente, por más apasionado que sea, no debe ser grosero, debe ser cortés, debe ser un hombre con un lindo carácter, ¿sí? Nunca debe ser otra cosa que honesto, hermanos, con su propia posición, y justo, ¿no es cierto?, con la de su oponente. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Ahora, la otra comparación es el versículo 6 al 7, dice: es el labrador trabajador quien debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Ahora, para representar entonces la vida cristiana, Pablo usa entonces la imagen del soldado, la imagen del atleta, y ahora usa la imagen del granjero. Y no es el labrador perezoso, ¿no?, sino el labrador que trabaja constantemente. O sea, y debe ser el primero, ¿cierto?, en recibir la parte de los frutos de la cosecha. Es el primero que recibe, ¿no es cierto?, la cosecha. Entonces, ¿cuáles son entonces las características? Aquí otra vez hablamos un poco de las características de cada uno, del soldado, del atleta y ahora del labrador. ¿Cuáles son las características del labrador que Pablo desearía, hermanos, ver en la vida de un cristiano? Vamos a verla. Primero, a menudo el labrador debe contentarse primero con trabajar y luego esperar. Mira las dos características que tiene que hacer: trabajar duro, porque hay que abrir la tierra, hay que tirar la semilla, pero luego, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Entonces, más que cualquier otro trabajador, tiene que aprender que no existen resultados rápidos aquí. Es lo mismo, hermanos, que tenemos que aprender eso. Es lo mismo cuando los padres que tenemos que educar a nuestros hijos. Vamos enseñando día a día, de chiquitito, que no haga esto, que aquí, que allá, que vaya para allá, que no vaya para allá. Y pareciera que no hay resultados, pero con los años observamos los resultados en nuestros hijos, ¿no? Los hemos podido observar, o en nuestros sobrinos, nuestros nietos, lo que ustedes tengan. Así que, hermanos, y a menudo debe sembrar la buena semilla de la palabra en el corazón y la mente de su gente, de sus oyentes. Pero no va a haber el resultado en forma inmediata. Tiene que tener paciencia, tiene que seguir orando, tiene que seguir clamando, tiene que seguir enseñando. Entonces, un maestro tiene que enseñar a menudo, y seguramente no va a haber la diferencia, quizás por mucho tiempo. ¿Te fijas? Así que, hermanos, como dije,
solo cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, recién vamos viendo y observando algunos resultados, ¿no? Así que hermanos, que Dios nos ayude, que nos ayude el Señor, ¿no es cierto? Porque no es sencillo, no es fácil esto. El granjero, hermanos, se ha unido para esperar con paciencia. Tenemos que tener paciencia, al igual que el maestro cristiano y el padre cristiano también. Todos lo hacemos con mucha paciencia. Y una segunda cosa, estoy hablando de las cualidades del granjero. Una segunda cosa especial que caracteriza al agricultor, debe estar preparado para trabajar a cualquier hora. ¿Te fijas? El detalle aquí, en la época de cosecha, eso lo podemos ver en el mundo de los agricultores. Podemos ver, hermanos, que los agricultores trabajan en sus campos siempre que quede un rayo de luz. Mientras haya luz, ellos están trabajando, no conocen horas, tampoco el cristiano. El problema con muchos cristianos, hermanos, es que es así como espasmódico. De repente se para y no pasa nada más, no hay nada más que hacer. Pero desde el amanecer hasta el atardecer, el cristiano debe estar siempre en su tarea de ser creyente. ¿De qué manera podemos agradar al Señor? ¿De qué manera podemos servir a los otros? ¿No? Entonces, una cosa permanece en las tres imágenes, ¿eh? Y estas son claras. El soldado se ve respaldado, mire, por el pensamiento de la victoria final. Vamos a tener una victoria final, hermanos. El atleta está respaldado, ¿por qué cosa? Por la visión de la corona. Si los que llegamos a la meta, tendremos una corona. Y el labrador, hermanos, está sostenido, ¿por qué cosa? Está sostenido por la esperanza de la cosecha, de que va a recibir y va a recoger la cosecha. Entonces cada uno se somete a la disciplina, al trabajo, por el bien de la gloria que será. Entonces así sucede con el cristiano. La lucha cristiana no carece de objetivos, siempre ¿no es cierto? Siempre va a alguna parte, siempre hay un objetivo, hay un propósito, siempre. Entonces el cristiano puede estar seguro de que después del esfuerzo de la vida cristiana, llega la alegría del cielo. Y cuanto mayor es la lucha, mayor es la alegría. Entonces, hermanos, es la memoria esencial. Aquí ya como que termina rematando aquí a Timoteo. Le dice el versículo 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido de la simiente de David, cuando te prediqué el Evangelio, ese Evangelio por el que sufro hasta con grilletes, bajo la acusación de ser un criminal. Pero aunque estoy encadenado, la palabra de Dios no está atada. Por lo tanto, todo lo soporto por el amor de los escogidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este versículo es muy lindo, hermano, porque desde el comienzo de esta carta, Pablo ha estado tratando de inspirar. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Tratando de inspirar, y a usted, eso está haciendo con usted, tratando de inspirar a Timoteo en su tarea. Hermanos, Dios te está inspirando a lo que tienes por delante, por hacer. Y le ha recordado su propia fe en él y la paternidad piadosa de la que proviene. Le ha mostrado la imagen del soldado cristiano, le ha mostrado la imagen del atleta y del trabajador, en este caso el agricultor cristiano, pero ahora llega el mayor atractivo de todos. Acuérdate de Jesucristo, le dice. De hecho, un escritor llama a estas palabras, dice, el corazón del Evangelio Paulino. Acuérdate de Jesucristo. Incluso si todas las otras apelaciones a la valentía de Timoteo o a la valentía de tu vida ya fracasan, en este caso el recuerdo de Jesucristo no puede hacerlo. ¿Conoce usted la vida de Jesucristo? ¿Conoce lo que hizo? Entonces las palabras que siguen, hermanos, Pablo realmente está instando a Timoteo a recordar tres cosas. Y con esta quiero concluir. Espero que las pueda pronunciar. Primero, recuerda a Jesucristo resucitado de entre los muertos. ¿Ya? Hermanos,
no es el tiempo en que se escribe esta palabra en el original, no es un acto definido en el tiempo, sino un estado continuo que dura para siempre. Él no resucitó por un tiempo, no, Él está activo. Pablo no está diciendo tanto a Timoteo, acuérdate de la actual resurrección de Jesús, sino más bien acuérdate de tu Señor resucitado y es omnipresente, que siempre está, en todas partes, en todo lugar, y aquí está la gran inspiración cristiana. No dependemos de un recuerdo o de algo que pasó ayer o hace muchos años atrás. Hermanos, disfrutamos del poder de una presencia. Él está ahí, presente, constantemente, todo el día, todo el rato, ahí está, ahí. Entonces, cuando un cristiano es llamado a la gran tarea, que no puede dejar de sentir que está más allá de él, debe ir más allá con mucha certeza de que no va solo, no vamos solo. Entonces, cuando tenemos que ir y estar atentos a su presencia, Él está siempre, Él está, el poder del Señor resucitado siempre está presente. Así que cuando los miedos te amenacen, hermanos, cuando vengan las dudas o cuando la insuficiencia te deprima, recuerda la presencia del Señor resucitado. Ahí está presente. Una segunda cosa ahí, recuerda a Jesucristo nacido de la simiente de David. ¿Qué significa esto, hermanos? Este es el otro lado de la cuestión. Recuerda lo que dice Pablo a Timoteo. La humanidad del Maestro. En este caso no recordamos a uno que es solo presencia espiritual, sino que recordamos a uno que recorrió el mismo camino que nosotros hemos recorrido o parte de él, ¿no? Que él vivió en esta vida, que se enfrentó con la tentación, con la lucha. Por lo tanto, hermanos, Él sabe lo que nosotros vivimos, Él sabe lo que estamos pasando. Tenemos con nosotros la presencia no solo, ¿no es cierto?, del Cristo glorificado, sino también la de aquel Cristo, hermanos, que conoció la lucha desesperada de ser hombre y siguió, hermanos, hasta el final. En este caso, la voluntad de Dios, que fue dura, pero ahí estuvo, con el mismo cuerpo que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, hermanos, y yo creo que, y la tercera cosa, recuerda el Evangelio, las buenas nuevas. Incluso cuando el Evangelio exige mucho, incluso cuando conduce a un esfuerzo que parece estar mucho más allá de la capacidad humana, ¿ya? Y a veces parece que a un futuro que parece oscuro con todo tipo de amenaza. Recuerda, hermanos, que el Evangelio son buenas noticias, y recuerda, hermanos, que el mundo las está esperando, ¿no? Por difícil que sea la tarea que ofrece el Evangelio, ese mismo Evangelio es el mensaje de liberación del pecado y victoria, hermanos, sobre las circunstancias para nosotros y para toda la humanidad. Así que Pablo enciende a Timoteo, hermanos, al heroísmo, al invitarlo a recordar a Jesucristo, a recordar la presencia continua del Señor resucitado, a recordar la simpatía, hermanos, que proviene de la humanidad del Maestro, a recordar la gloria del Evangelio para sí mismo y para el Señor, y para el mundo, hermanos, que está esperando escuchar estas verdades tan ricas, tan hermosas. Hermanos, hasta aquí llego. Continuaré mañana entonces con la segunda parte. Que Dios te dé fuerza, hermanos. Que Dios te anime, hermanos. Mire, aprovecha esta carta de Timoteo es a fortalecerlo, a animarlo, porque él de repente pareciera que se iba abajo y ahí estaba Pablo más de 25 veces diciéndole, Timoteo, Dios te llamó, Dios está contigo ahí, y cada una de las cosas que ya vimos. Así que un placer, un honor estar con ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, que sea un rico día, y a luchar, a cuidarse, a ser prudentes, a no desafiar cosas que no tienen sentido, ¿no? Amén. Dios les bendiga grandemente. Termino entonces con la transmisión. Que el Señor sea con sus vidas. Amén.